Hola, bienvenidos. Y en esta oportunidad les voy a mostrar aquí cómo trabajar fórmulas de Excel a través de Python. Para esto voy a trabajar en este archivo que tiene estos tres valores. Este primero es simplemente un valor 15.000, este es otro valor 7.000 y esta sí es una fórmula que va a sumar estos dos valores. Este archivo entonces lo voy a cargar aquí en Colab. Aquí ya tengo el nombre de mi archivo que voy a trabajar, y aquí a través de esta opción cargo mi archivo data, que es este mismo archivo que yo tengo acá, se llama data. Vamos a leer estos tres valores desde acá. Listo, entonces lo primero que hago aquí es importar la librería OpenPyXL, la que me sirve para trabajar archivos de Excel. Después abro mi archivo, le coloco el nombre libro, por ejemplo. Aquí le digo OpenPyXL, que es la librería que estoy usando. Y le digo después el método para abrir ese archivo de Excel. Aquí entre comillas va el nombre del archivo, que en este caso lo saco de acá, los tres puntos, copiar ruta, me paro acá dentro de las comillas, lo pego. Y aparte de eso hay otro parámetro que se llama data only. El panel ya lo puedo cerrar, data only, y aquí le coloco true, la T en mayúscula, ¿no? Y ejecuto, ahí ya cargué mi archivo de Excel. Aquí voy a hacer ahora referencia a la hoja que voy a leer. Entonces, en este caso le digo que H1 va a ser de este archivo libro, que tome esta hoja 1, que así es como se llama mi hoja. Aquí yo puedo ir creando tantas variables como necesite para poder leer al mismo tiempo de diferentes hojas. Por ahora solo tenemos esta hoja, entonces solo creo esta variable. H1 le puse, le puedo poner cualquier nombre. Ahora voy a leer estos datos, por ejemplo el 15.000, voy a decir que es, por ejemplo, dato 1 es igual a H1. Una forma de leer esa celda es con esta notación, donde yo le digo que la fila es la fila 2, en este caso, fila 2, y la columna también es 2, la columna B es la columna 2, y aquí le digo punto value. Voy a leer el otro dato de una vez. Acá dato 2 es igual a esto mismo de acá, pero en lugar de decirle 2 le digo fila 3, ejecuto. Ahora aquí creo otra celda para imprimir estos dos datos, dato 1 y dato 2. Me salen los mismos valores que están acá. Ahora vamos a leer esta celda, que ustedes ven que es una fórmula. A ver qué pasa acá. Voy a decir que eso es la suma, por ejemplo. La suma que está en la celda cuya fila es la fila 6. Aquí le cambio 6, columna 2. Listo. Y aquí le digo que imprima esa variable, suma. Me da 22.000, como efectivamente esperamos. Bueno, hasta ahí no hay nada nuevo. Ya lo hemos visto en otros videos, pero voy a hacer un cambio. ¿Qué pasa si yo le digo aquí false? O sea, falso. O que le quite esta opción. Si yo se la quito así, es lo mismo. Pero dejémosela en falso. Aquí vuelvo y hago, o sea, aquí volví a cargar mi archivo de Excel. Mi archivo que está aquí en la misma plataforma de Colab. Hago otra vez referencia a la hoja 1 con esta variable. Voy a ejecutar esto nuevamente a ver cómo se comporta. Aquí imprimo los resultados, no ha cambiado nada. Ahora voy a leer la suma. Imprimo el resultado. Y miren que ahora ya no me aparece el valor, sino me aparece es la fórmula como tal, que es esta que tengo aquí mismo.
pero lo interesante es que aparece en inglés, no en español. Y seguramente aparecerá lo mismo con otras fórmulas. Pondrá el equivalente en inglés, a menos que sea una fórmula que simplemente aparece en la operación matemática. Y ya, como en este caso. Pero si van a escribir una fórmula de suma, tendría que escribir aquí en inglés, ¿no? Sum, y bueno, aquí un rango que podría ser B2, B2, B5. Digamos que fuera este rango, ¿no? Tendría que escribirlo así. Entonces ahora la pregunta sería, ¿cuál es el nombre de las otras funciones que usa? Por ejemplo, las funciones de promedio, sumar sí conjunto. Esas las pueden encontrar fácilmente. Aquí yo las tengo, por ejemplo, en una búsqueda que hice. Aquí tengo la función en español y aquí la función correspondiente en inglés. Aquí, bueno, por aquí está la de suma. Está suma en español, suma en inglés. Sumar sí en español y aquí en inglés. En esta página pueden encontrar eso, simplemente lo busqué aquí por este buscador, funciones de Excel en inglés, creo que fue la primera entrada. Ahí ya le salen todas las funciones. Recuerden que Excel tiene como más de 400 funciones. Aquí por lo menos deben estar las principales. Entonces los invito a que investiguen si necesitan alguna fórmula diferente de la que ya mostré, que es la de suma, las pueden sacar de acá, simplemente. Volviendo al tema, aquí por ejemplo ustedes pueden mirar el tipo de dato de esta variable suma. Aquí vemos que es de tipo string. Eso nos da pie para pensar que podemos colocar una fórmula dentro del archivo Excel colocando el texto, porque esto es un texto como tal. Por ejemplo, si yo quiero colocar aquí una fórmula que reste estos dos valores, en lugar de sumarlos, escribo este menos esta celda, B2 menos B3. Aquí le doy cancelar y voy a hacer esta operación acá. En este caso sería en la celda B8. Entonces de la hoja 1 yo le puedo decir otra anotación, es decirle aquí directamente la celda, aquí entre comillas y entre corchetes de la hoja 1. Y aquí voy a escribir entonces mi fórmula. Y ya sabemos que es un string, o sea que debo colocarlo entre comillas. Y como es una fórmula de Excel siempre empieza con el signo igual, o el signo más, o bueno, hagámosle igual. Aquí le digo B2 menos B3. Y vamos a colocar otra fórmula en la siguiente celda, por ejemplo B9 acá. Y ahora yo digo que la fórmula que va en esa celda igual va a ser la división. Así, a ver qué pasa. Ejecuto. Ahí ya tengo las fórmulas en esas celdas. Y después de que haga las operaciones, de que haya puesto todas las fórmulas que necesito, entonces voy a crear una copia de este archivo, por ejemplo así, donde aquí entre paréntesis, si yo le pongo el mismo nombre, me lo va a reemplazar, pero vamos a ponerle data2.xlsx. Ejecuto, miro acá en mi carpeta y aquí aparece el archivo. Ahora lo voy a descargar para mirar en Excel realmente cómo quedó. Aquí ya apareció el archivo, ahí lo abrí, listo. Entonces aquí aparece, ven que aparece la fórmula, aquí debería ser la división, también aparece. Pero ahora hagamos una prueba. Voy a cerrar este archivo data2. Voy a borrarlo de aquí, de la plataforma, delete. Ok, y lo voy a volver a cargar para hacer la prueba desde el comienzo, data2. Cierro este panel y voy a empezar a hacer aquí la operación con data2. En este caso le digo data2.
Ahora le voy a decir true porque me interesa leer los valores, no las fórmulas. Entonces vuelvo a cargar el archivo del libro, el archivo data2. En mi hoja 1, que es reemplazada por H1. H1 hace referencia a la hoja 1. Aquí leo los datos. Imprimo los mismos 15.000 y 7.000, no ha cambiado nada. La suma como tal, imprimamos. Observen que ahora me sale en blanco. En este caso debería salir el valor. Voy a abrir el archivo Excel nuevamente para que vean. Esta, que es la fila 6, está leyendo acá. Y cuando la imprimo dice que está vacía. ¿Qué pasa si leo las otras? Por ejemplo, voy a crear aquí otras celdas. Resta, por ejemplo. Ya sabemos que está en la celda B8. Aquí siempre le digo punto value. Y otra variable que se llame divis de división es igual a H1 y aquí B9 punto value. Las leo. Ahora voy a imprimirlas. Le digo print, resta, coma y divis. También salen en blanco. Entonces ahí hay algo extraño. O sea, no es lo que uno espera realmente. Para arreglar eso, entonces, ¿qué hay que hacer? Borro este archivo. Vengo aquí a mi archivo data2, que es este. Y hagámosle un cambio. Por ejemplo, voy a ponerle a estos separadores de 1000. Y lo grabo. Simplemente le hago ese cambio. Ahora vengo aquí nuevamente y cargo ese archivo. Data2. Data2, open. Listo, ahí está. Ahora vengo aquí al comienzo. Si quieren pueden volver a importar la librería. Aquí data2 con este parámetro para poder leer los valores. Listo. Ahora aquí hago referencia a la hoja 1 con esta variable h1. Leo los valores que están en la fila 2 y fila 3. Eso no cambia, sigue lo mismo. Voy a leer la suma que está en la fila 6. O sea, voy a leer esto, que hay una fórmula, pero yo quiero leer el valor. O sea, 22.000. Leo acá, en esta variable va a quedar, imprimo. Miren que ahora sí sale el valor, 22.000. Y lo mismo voy a hacer aquí, voy a leer los datos de la celda B8 y B9, que era la resta y la división. Imprimo. Y aquí está la resta y la división. Bueno, entonces la conclusión es que hay que tener cuidado con esto si uno va a trabajar este tema, hacer fórmulas. Entonces la recomendación es que hagan las fórmulas así como las puse acá en este caso, que hagan las fórmulas y solo al final, ya cuando hayan terminado, entonces le dicen grabar. Aquí le dicen grabar una copia, ¿sí? Y no volver a abrir el archivo de Excel para leer los datos, porque si vuelve a leer el archivo ahí mismo, entonces va a presentar problemas. Nos va a mostrar que las celdas están vacías y eso no es lo que queremos. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles. Espero hayan sacado provecho de esto y nos vemos en el próximo video. Chao.